5 horas me parece que ha sido una burla para el pueblo peruano que necesitaba un mensaje claro, y lo que hemos tenido es la lectura de un documento más que un mensaje al país. Y está en cabina la ex ministra de Educación, Patricia Correa. Ex ministra, ¿cómo está usted? ¿Cómo está, Luis? Buenos días. Aún con esperanza de que estas fiestas patrias hayan sido un momento de reflexión para todos los peruanos. ¿Agotada de las 5 horas del discurso? ¿Decepcionada? Yo creo que preveíamos que no se iba a decir nada nuevo en un escenario donde tenemos a una presidenta que no ha reconocido desde el primer momento sus errores. 5 horas me parece que ha sido una burla para el pueblo peruano que necesitaba un mensaje claro, y lo que hemos tenido es la lectura de un documento más que un mensaje al país. Claro, ¿rescata algo usted del mensaje? A ver, creo que hay muchísimas ausencias, creo que hay algunos, además ausencias, pero también elementos que se han planteado temas desordenados. Yo diría que hay un tema que se pone, yo diría que tímidamente, pero el tema de la violencia no tiene nombres y apellidos y en realidad no se ha reconocido el tema de Condorcanqui, que era una oportunidad para dar un mensaje al país sobre un compromiso del Estado, aún con todas sus deficiencias, de afrontar realmente el tema de la violencia, que se ha expresado en Condorcanqui, pero que efectivamente está en todo el país. Y yo creo que la gran ausencia ha sido el no pedir perdón, han sido los grandes anuncios, y más que rescatar, yo diría que se han planteado temas que no han tenido un desarrollo y aparecen allí, como por ejemplo la formación técnica en la secundaria, pero que se plantea erráticamente porque se habla de un modelo cuando en realidad es una oportunidad para discutir en el país la educación básica. Plantea, ¿no?, el retorno de la educación cívica, ¿no? Bueno. Y la entrega de los 31 colegios bicentenarios, que, bueno, lo veo bastante complejo porque hay colegios que están paralizados hace varios años, la construcción, ¿no? Qué bueno que planteas este tema de la educación cívica, porque me parece un tema clave para que los oyentes de Exitosa puedan reconocer que la educación cívica está presente en los contenidos. Cuando ella habla de volver, entiendo que se está refiriendo a lo que tuvimos, mi generación por lo menos, en educación cívica, que era la Constitución, memorizar los contenidos y probablemente algunas leyes. Pero lo que el país necesita es vivenciar, nuestros estudiantes en las escuelas, es vivenciar la democracia, saber que puede tener pensamiento crítico para poder hablar e intercambiar con sus maestros opiniones, respetar las diversas opiniones de entre ellos. Y eso es lo que nos hace la educación cívica a la que ella pretende volver. De hecho, hay, creo yo, una equivocación también en comprender que si se vuelve con el curso, estamos recuperando valores cívicos, cuando por el contrario, creo yo, no estamos más bien avanzando hacia aquello que realmente es la democracia, la ciudadanía, el ejercicio de la ciudadanía. Ex ministra, la violencia está presente desde hace muchos años en los colegios, pero últimamente ha recrudecido. Hemos visto a estudiantes amenazando a maestros, vemos que se comercializa droga dentro de los colegios y no hay esa asistencia psicológica. ¿Cuál es el déficit de psicólogos en los colegios a nivel nacional? La pregunta voy a abordarla de dos aspectos porque me parece que son importantes como lo estás planteando. Lo primero es que la violencia se instala culturalmente en general en el país y las escuelas son expresión de ello. Pero además porque tenemos al frente... Exministra, me va a disculpar, pero tengo que ir a un corte para que pueda explayarse no hay problema. En el próximo bloque. Nos vamos a un corte breve y regresamos. Y no se olviden, 95.5 de la frecuencia modulada. Regresamos. Son las 9 de la mañana con 34 minutos y está en cabina la ex ministra de Educación, Patricia Correa.
con quien precisamente estábamos conversando respecto pues a la ausencia, a la falta de psicólogos, ¿no? La salud mental de nuestros niños, la violencia de nuestros adolescentes en los colegios, y respecto a cómo frenar esto, la presidenta no ha dicho mucho, exministra, ¿no? Así es. No ha dicho mucho en un contexto en el que vivimos un drama, no solo en las escuelas, sino en el país. Y no se puede entender la violencia en las escuelas sin reconocer que hay una responsabilidad de violencia en los adultos también, en las familias, tal vez en la propia escuela. Yo creo que es un momento de repensar ello, porque tenemos al frente, por supuesto, una clase política violenta en todas sus expresiones. No reconoce la responsabilidad de los asesinatos de compatriotas. Tenemos la violencia presente en las calles, tenemos calles inseguras, y las escuelas se han convertido también en un espacio inseguro, porque refleja lo que es la sociedad. Y creo que ahí me parece importante esta reflexión y la pregunta que traes, Luis, sobre los psicólogos. ¿Qué significa? ¿Cómo abordamos la violencia en nuestras escuelas y en la sociedad? Creo que un componente efectivamente es cómo la escuela se convierte en un espacio protector, donde no podamos permitir estos espacios de violencia entre adultos, niños y entre los propios estudiantes. Y por lo tanto, hoy, si quisiéramos, como muchos lo han anunciado en su momento, tener psicólogos en todas las escuelas, que lo necesitamos, hoy no hemos planificado siquiera cuántos psicólogos necesitamos para todas las escuelas. ¿Hay psicólogos suficientes en el Perú para cubrir todos los colegios y escuelas a nivel nacional? No lo hay, pero también viene una reflexión, y esto es un mensaje para los gobiernos regionales, los gobiernos locales. No es que tampoco necesitaríamos un psicólogo dedicado completamente a cada escuela, esa operación de un psicólogo para una escuela, sino que necesitamos equipos de protección, de acompañamiento psicológico, pero también yo diría que de otros profesionales. No hemos discutido hoy cómo el arte viene también acompañado de experiencias que hay en diversas partes del país, en escuelas, donde el teatro, la música son parte de ese acompañamiento para generar espacios de convivencia saludables y evitar efectivamente que tengamos nosotros lo que hoy vemos en nuestras escuelas en todo el país. Y hablo principalmente ahora de la escuela pública. No quiere decir que la escuela privada esté exenta de eso, lo hemos visto también. Pero creo que la escuela pública es donde no hemos invertido, donde hemos dejado que crezca todo y no ha habido una reflexión importante sobre lo que significa la escuela pública. Exministra, ¿la deserción escolar se ha incrementado? Sí. ¿Y la presidenta ha dicho algo al respecto? No ha dicho nada. Ella anuncia además, y esto es importante decirlo también a los padres y madres de familia, que hoy, como sabemos también, se ha incrementado la pobreza. Esto está muy ligado, ¿no? No se ha hablado de eso. Tenemos familias que hoy han perdido la capacidad de poder inclusive no llevar a sus hijos a la escuela, sino dejar de alimentarse. Y no me gusta hablar a mí de deserción escolar, sino que es un Estado que es incapaz de retener a los estudiantes. Los chicos no se van porque quieran irse, se van porque el Estado no es capaz de darle todo aquello que debería darle la escuela. Y entonces se han incrementado, y yo creo que ese número además va a crecer en los próximos meses. Y no hemos escuchado nada. Paradójicamente ella anuncia en uno de los ejes, efectivamente, que habla de la recuperación de los aprendizajes. Pero para recuperar aprendizajes tenemos que tener a los estudiantes sanos, con bienestar en las escuelas. Y la anemia es otro tema del cual no se ha hablado con la profundidad, pero además tiene que ver con las escuelas. Nosotros en inicial, primaria, que es la primera infancia, estamos perdiendo a las generaciones si mantenemos los datos dramáticos, los índices de anemia en el país. Y eso es aprendizaje. No hay posibilidad de hablar de aprendizaje. Claro, inició usted mencionando estos casos de abuso sexual contra escolares. Y precisamente la presidenta no se ha referido a esta situación. ¿Cuál debería ser la postura del Ejecutivo frente a esto? En primer lugar, creo que tenemos un Ejecutivo
que tiene que dejar de darle el poder y la competencia al legislativo. El legislativo hoy es quien está dando, o yo diría gestionando y gobernando la educación. No solo por las leyes, sino por la injerencia que tiene también en parar muchos procesos. Aquí viene uno primero importante, el presupuesto. No solamente hemos tenido leyes en contra de la meritocracia, yo diría de la calidad y del derecho de los estudiantes a tener buenos y buenas maestras, sino que también hemos tenido retrocesos en la básica y en la superior. Y entonces, ¿aquí qué nos estamos jugando? Primero, creo que la presidenta tiene, y hay que insistir en eso como sociedad, tiene que pedir perdón. Ella no ha expresado en ningún momento esa, digamos, esa expresión de perdón a la ciudadanía por los hechos de Condorcanqui. Es más, lo ha obviado, no hay una sola palabra sobre eso. Y creo que Condorcanqui, ¿por qué lo menciono? Porque es un ejemplo y un símbolo de no solo la ausencia del Estado, sino de cómo el Estado se ha equivocado, además, en trabajar políticas de inversión en las niñas, niños, adolescentes. Hoy siguen existiendo casos, a pesar que el ministro ha ido a un punto de las más de 18 residencias que hay. Es como si ya hubiésemos pasado la página y el drama persiste. Y el drama persiste de tal manera que hoy lo que requerimos nosotros es que haya un programa distinto, un planteamiento, una estrategia distinta a la que hoy tenemos. No estamos frente a estrategias sectoriales, como he anunciado. Necesitamos un trabajo articulado de todo el Estado. Patricia, ¿el ministro de Educación debería continuar en el cargo o debería ser reemplazado? Yo creo que todo el gabinete tiene que repensar, y qué bueno que me lo preguntas, porque sigo insistiendo como en diciembre del 2022, que este debió ser un gobierno de transición y que no hay posibilidad de que esto se siga alargando. Hemos hablado, Luis, de los costos que significa que cambiemos o que cambiar de gobierno, pero no hemos hablado de los costos que significa que el gobierno se siga quedando. Y los costos lo estamos exhibiendo diariamente. Todos los datos en salud, en educación, en pobreza, se están incrementando. Requerimos, yo creo, de iniciar en este momento, si queda algo de dignidad y de conexión con la realidad, de una presidenta y un gabinete que tiene que insistir en el adelanto de elecciones. En diciembre del 2022, la primera decisión, y fue las razones por las que acepté ser ministra, fue que se iba a presentar un proyecto de ley, lo cual fue así, para el adelanto de elecciones al Congreso. Eso se quedó allí. Ella ya anunció que anunciará o convocará elecciones en abril, ¿no? El próximo abril. Pero eso es lo que corresponde los plazos, está dentro de los plazos para los 2 años. Legales. Claro. El drama persiste y yo creo que yo hablaría de todo el gabinete y hay que insistir eso como sociedad, creo que no podemos renunciar. Perfecto. Yo solo quisiera, Luis, aquí remarcar que en estas fiestas, pero que no han sido tan fiestas, que hubiésemos querido todos los peruanos que sea así, todavía hay quienes están pidiendo justicia, que son los familiares de los asesinatos, y creo que estuvieron en Lima. Ellos han estado en Lima, hemos estado acompañando esas marchas, pero marchas pacíficas, porque aquí hay algo tan importante que demandar justicia, el ejemplo que están dando los familiares es que lo hacen de manera pacífica. Y creo que no podemos asociar el tema de salir a marchar, el reclamar, el exigir con actos violentos. Yo creo que ese es un llamado a la ciudadanía para no tener miedo, a los padres de familia para no perder miedo de exigir el derecho de nuestros niños, de nuestras niñas a acceder a una educación pública de calidad, porque más allá que sea la gestión privada, la educación es un bien público y lo tenemos que defender como tal. Exministra, muchas gracias. Gracias a ti. Gracias. Ha sido la exministra de Educación, Patricia Correa.